de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos aquí en este proyecto hermoso que es la lectura bíblica de un año. Y bueno, yo estoy muy contento de que puedo participar en este proyecto de la lectura bíblica. Creo que la iglesia de Dios, me encanta el Salmo 119 donde dice: oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día es mi meditación en ella. Mi nombre es Jorge González, soy misionero aquí en España. Yo soy un mexicano nacido en Estados Unidos, que ahora está en España de misionero junto con mi bella esposa, Shirley, y ahora mi hija de 13 meses, ¿no? Entonces, estamos aquí sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios en las calles, en iglesias, proclamando su evangelio. Así que estamos muy contentos de eso, que su palabra corra y sea glorificada en todos lugares y por Facebook también, ¿no? Así que contentos de esto, ¿no? Entonces hoy estamos en la lectura número 29. Hoy vamos a leer Levítico del capítulo 5 al 7. Así que muy contentos de poder participar en esto. Vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios que bendiga esta lectura. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y has mandado a tu Hijo Jesucristo y nos has dado tu palabra, Dios, y has inspirado tu palabra, y ahora nosotros la podemos tener aquí, Señor, y podemos meditar en ella de día y de noche, Señor. Gracias porque tenemos acceso a esta palabra, Dios, que nos transforma. Te pido que hoy uses esta lectura en nuestras vidas, Señor, para hablarnos y para revelarnos más a Cristo y ser transformados más a su imagen. En el nombre de Jesús, amén. Miren, yo he escuchado muchos que me dicen que Levítico, se saltean Levítico, Números, y siguen y continúan leyendo otros libros de la Biblia más interesantes, ¿no? Y debo de confesar que yo antes tenía esa perspectiva. De hecho, cuando estaba leyendo las genealogías me las salteaba también, ¿no? Pero algo que descubrí que tal vez tú ya lo has descubierto, pero si no, te quiero animar a esto, donde me encanta cuando Jesucristo, después de la resurrección en Lucas 24, se aparece a sus discípulos. Y también se aparece a los 11 discípulos y a otros que iban rumbo al camino de Maús. Y les abrió los ojos, les abrió el entendimiento. Tenían ojos físicos, pero les abrió los ojos del entendimiento de su corazón. Y dice la Biblia, para que entendieran que toda la Biblia, la ley, los salmos y los profetas apuntaban hacia los padecimientos y la resurrección de Cristo. Y esto, la verdad, es transformador porque ya tú ves, Cristo mismo nos da la clave de leer el Antiguo Testamento, que todo apunta hacia Cristo. Y de hecho, Pablo en 2 Corintios 3 nos dice que cuando se lee la ley de Dios, es decir, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ahorita como estamos en Levítico, aplicándolo, ¿no? Dice que cuando leemos la ley de Dios, cuando nos hemos convertido a Cristo, se nos ha quitado una venda y ahora podemos ver a Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos a Cristo en la palabra, somos transformados de gloria en gloria al contemplarlo en la escritura, ¿no? Así que con esto en mente, vamos a leer hoy capítulos 5, 6 y 7, pero con este pensamiento: vamos a ver a Cristo en la escritura. Y como oré, que Dios nos revele más a Cristo mientras que leemos Levíticos 5, 6 y 7. Pero antes de empezar la lectura, me gustaría simplemente leer Hebreos 9, 11 al 13, porque dice: pero estando ya presente Cristo, sumos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que mientras que leemos hoy la lista de los sacrificios que Dios demandaba del pueblo de Israel, pensemos en el Dios Santo que no simplemente tapa el pecado porque sí, sino que merece un castigo y es la muerte. Y Dios proveyó estos sacrificios de animales, pero como lo acabamos de leer, estos sacrificios en sí no quitaban el pecado, sino apuntaban a aquel que iba a quitar el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que leamos este pasaje con eso en mente. Vamos a empezar en Levítico capítulo 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y no habrá delinquido. O si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para la expiación y el otro para el holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Y rociará de la sangre de expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y lo hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas, y será perdonado. Y al sobrante será del sacerdote como la ofrenda de la vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y al sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona o hiciera alguna pecare, o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo la encomendación, lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquello a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa,
traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote para expiación hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquier de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y de todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a la ofrenda encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degolle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión, para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen al holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote los hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartero o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con torta de pan, leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte
por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracia, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocara algunas cosas inmundas no se comerá, el fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio, por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Esta es la lectura de hoy de Levítico del 5 al 7. Y como les mencioné ahora, me recordó todo este pasaje al cielo. Y mientras yo leía este pasaje me recordaba al cielo. Y tú dirás, ¿cómo que al cielo? Si son puros sacrificios, harina, corderos degollados. ¿Qué tiene que ver esto con el cielo? Muchísimo. Porque nos muestra un Dios santo, puro, recto. Y en el cielo, en la Nueva Jerusalén, no va a haber ninguna impureza, no va a haber ninguna inmundicia, no va a haber tolerancia a cero pecado. Y eso son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque ninguno de nosotros queremos estar en un mundo lleno de pecado, lleno de todas las consecuencias del pecado, depresión, tristeza, desesperanza, etcétera, ¿no? Entonces son buenas noticias porque en el cielo no va a haber ninguna inmundicia, Dios es santo. Pero también son malas noticias porque ¿qué pasa con nosotros? Que continuamente tocamos lo impuro, que continuamente hacemos lo malo, ¿no? Mentimos, continuamente tenemos pensamientos impuros, continuamente hacemos cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo le haremos para poder acceder a ese lugar puro y santo? Y es el sacrificio de Cristo, que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, tomó toda la inmundicia, tomó toda la impureza, tomó todo el pecado, no nomás para cubrirlo, sino para quitarlo y hacer un pueblo para sí, y que nosotros seamos su pueblo y Él ser nuestro Dios. Y dice la Biblia que en el cielo no va a haber tabernáculo ni templo, porque Él será.
y nosotros tendremos acceso completo a Él por el sacrificio hermoso de Jesucristo. Así que, ante tal buena noticia, nuestra responsabilidad como creyentes ahora es comunicar esta buena noticia. Yo te quiero animar a como pueblo de Dios, a proclamar la buena noticia de Jesús. Mira, según las estadísticas, solo el 2% de la iglesia evangeliza. Y eso es muy triste. Es muy triste porque quiere decir que solo el 2% está gozando el privilegio de comunicar estas buenas noticias. Solo el 2% está disfrutando esto y está alcanzando almas para que otros sean salvos. Así que yo te quiero animar a que al leer la palabra y esto te llene de gozo para poder proclamar hoy mismo el Evangelio a tus amigos, a tus compañeros. Nosotros estamos en un ministerio que se llama On the Red Box, sobre la caja roja, y nos ponemos arriba de una caja roja, pero no tienes que pararte arriba de una caja roja, pero nosotros nos ponemos arriba y predicamos el Evangelio. Y es hermoso. Este jueves pasado predicamos, se tuvo bastante gente, pero recuerdo de un par de musulmanes que escucharon el Evangelio, pudimos explicarles y de hecho explicamos el Evangelio de forma que ellos lo entiendan y les hablamos del Cordero que quitó el pecado. Y ellos pudieron entender y dos musulmanes entregaban su vida a Cristo, ¿no? Y eso trae mucho gozo. Así que yo te quiero animar que estás escuchando y que estás leyendo la palabra, que no nomás la leamos, sino la obedezcamos. Pero no nomás la obedezcamos, sino la proclamemos, ¿sí? Y termino con este pensamiento, ¿no? La iglesia hispanohablante somos aproximadamente, según las estadísticas, 52 millones de cristianos hispanohablantes. Y somos la sección menos enviadora de misioneros en todo el mundo. Eso es triste, porque tenemos mucho potencial, hermanos. Tenemos el potencial de llevar el evangelio a donde no se ha predicado. Porque este sacrificio de Cristo, mira, dice Isaías 53, que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Así que yo quiero participar de llevar el evangelio a cada tribu, lengua y nación para que, para que en el cielo lo podamos ver, ¿no? Y va a suceder, pero Dios nos está invitando como pueblo hispanohablante a llevar el evangelio a estos lugares donde no se ha predicado. Así que te quiero animar, si tú eres pastor o creyente, que empieces a orar, que Dios levante de tu iglesia obreros para llevar el evangelio localmente y globalmente. Y que en unos años seamos la sección de la iglesia que más misioneros estemos enviando. Así que ánimo, que Dios te bendiga, continúa conectado y siguiendo la lectura bíblica. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias porque nos permitiste este día poder saborear tu palabra, poder contemplarte en el Antiguo Testamento. Abre nuestros ojos cada vez más para que podamos ser transformados más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.